unas receitas que somos fruto de longos años de investigación e que hoje nos honramos en amosalas aos nosos gentis seguidores. Claro. Para comenzar con este obradoiro de cocina, presentarémonos a todas aquellas personas que no nos conocen. Y son pocas. Nous sommes Antoine de la Sardini. François de Murincieux. A cocina, meus queridos convidados, non é fruto da casualidade nin da improvisación, senón do traballo, do gusto, da inspiración. Como Picasso faz um quadro, nós fazemos um primeiro plano. Como Gaudí fai un edificio, nos facemos un aperitivo. Como Eiffel fai unha torre, nós facemos unhas lentellas, como se chamou. Os lentellas teñen moito ferro. A cocina, meus queridos convidados, é un laboratorio de sabor. De olores, De textura. Explosión! de matices, De... A cocina é sorprendente, intrigante, emocionante, apaixonante, deliciosa, maravilhosa, incrível. grandiloquente. A cocina é como... É como... A cocina é como... A A cocina... cozinha é como quando tens fome, comes bonito. Cando comes, claro. Para começar, vamos apresentar uma seleção de receitas que creemos são as mais representativas da cozinha galega. Fíjate assim. Sacámolas do livro do mestre do Álvaro Cunqueiro. São como, por exemplo, receitas A empanada de saburinhas. Empanada de zamburinha. Recordo a minha primeira zamburinha. Estava em Marselha, quando na beira do mar, havia uma zamburinha que me ia sambar. Amor, amor, no momento mais crudo, come um pedaço de massa de milho. outra receita surpreendente e Olha com grelos. Racón con grelos. Recordo meu primeiro racón con grelos. Fui en Lalín. Descubrí o fronteiro. Estaba ali, entre os grelos e as patacas. Que ben cheiraba o lacón. O bel lacón. basta já! Que te importa o teu primeiro lacão? Também faremos outra receita singela, pero que precisa dos vossos vinhos para a sua elaboração. É? Vai pra feira. Oh, mon Dieu, polvo a feira. Recordo meu primeiro polvo na feira. Resulta que... Que passou? Deu-lhe um baixão de açúcar. E também faremos migas. Alguma pergunta? Sim, dou-lhe açúcar. Não, c'est dans l'autre cacerolazo. Madame, monsieur, começamos com o obradoiro
Sta passant, fill de ton xinyon? Un volcán de farina, mamá. Volcán de farinha? De farina de millo. Importante. La farina de millo es muy importante. Autant
Un rodillo. Tienes que estirar la masa con un rodillo. Dije, no sabes dónde puede estar ese rodillo donde usted está parado. Porque cuando digo que preparar las cosas para este hogar de cocina, ella me dijo que tenía que traer un rodillo para estirar la masa. Disculpad, tienes que amasar bien la masa. Los bordes son muy importantes. Muy importantes que quede igual por los bordes que por los centros. Tienes que echar agua con la masa. No pones mucha sal, ¿eh? La masa justa de barrito. Pero masa lista, ¿eh? Que no se da estirado. Estoy muy cansado. Tengo que cambiar de oficio. ¿Cómo se parece esta masa al cuadrillas argentino? Tortillón, creo que apretamos al cuá. Cuidado. ¿Qué te pasamos ahora? ¿No te apoyé la boca? Estamos de todo. Como hicimos contarle la duda con cara que va. Vete por el fondo sin nada, venga. Y que como vendamos los hornos, vamos a triturar ganatillos y luego vamos a amasar. La mesa. Si se vaya a meter así, yo puedo meter un horno. Y que os ayudamos. Que os ayudamos. Vaya capricho, yo también quiero una masaje, ¿eh? Masaje. Vale, por favor. ¿Qué cochegas? No, por no matar, desgraciado. Vale ya. Ya le ponían las manos, es más.
De seguido procedemos a tapar rápidamente este asqueroso rechero. Este delicioso rechero, para que no enfríe, tapamos lo bien tapado, hacemos otro rosco de empanada. Listo. Voilà, en forno. Toque maestro, hay que pintar un poco como vos. Así, para que dore. Le da un color así marrón. Procedemos a meter la empanada en el forno. ¿Dónde tapados más o menos? Entonces, si le damos la empanada, procedemos a hacer el primero plato. Polvo a selva. Oui. Cocinemos ese tema, lo puedo. ¿Puede contar por favor, papá? Polvo a selva. Ahorita ese cefalópodo, François. ¿Este? Non c'est pas le podo, Marigno, Bueno, François, este que pinta ese marinero. c'est pas le podo de te, moito barato. Bueno, este sí contamos las ovejas en 6. O 7. Un pulpo del río de Narón. Un pulpo. Pues es una pena, este ya me estaba empezando a parecer apetitoso, ¿eh? Polvo selva. Apunta los ingredientes para luego hacer una casa. Polvo selva. Precisamos una patata en agua perfecta, ya tenemos, ¿vale? Una cebolla pequeña. Una cebolla pequeña. Voilà, pequeña. Así volando un problema. Un vasito de aceite de oliva. Un vasito cheddar. Un vasito de sal. Sal o gusto, claro. Ahora necesitamos un pulpo de 2 kilos más o menos. Más o menos de 2 kilos. ¿O cefalópodo? Cefalópodo da Ría de Narón. Pulpeto. Bicho de moitos brazos. Pronto, señor vecino, que tengo moito barato xusto. Un, dos, tres, catro, cinco, seis, sete, oito. Dice un pulpo. Bueno, un pulpo dice no joda para que se lo haga con gato. Bicho qué? Ahí está más fresquillo, pulpo. Sí, vaya por el pulpo. Por el pulpo. Dios. Está todo en todo. Nunca lo vi. Se me mica, fica como que me encelo. Venga aquí, esa pulpo, venga aquí. Pues no quiero ver. No puede dejar de deixadlo a mí. Son inútiles. No quiero ver puta. A un pulpito. Hugo, que ese pulpo pesa 2 kilos. Los kilos de harto. Para hacerlo mucho más grande. Este tipo un poco, ya le va comido da tanto gato. 19. No puede ser. Deixadlo a mí. No más este gran pulpo. ¡Ey, no me atrás! ¡Ahí está! Muy bien, Antoine, muy bien. Se le estoy poniendo un vaso,
un pueblo entre cortos allá de Tefón. Todo te imaginas podemos cocinar, rebozados al diablo, un poquito de sal. No precisamos cocinar nada. Cocinaremos de momento un pimiento de sirope de cubierto. ¡Claro! Podemos fritir cosas, una pataca, un gacho, un dromedario. Curamos un parajo, curamos un macacho. Rebotamos con marea y sentimos rebotado. ¡Claro, François! En la cocina siempre una salsa de picante armamos. Importante, ya que la cosa que pagamos la dejamos que no pase. Entonces ya no precisamos una con patacas de grelos es bastante. Si queremos para acompañar, litro de viña, un kilo de pan. Pues cocinaremos esqueleto, que da sustancia pelo. ¿Esa pregunta para la co? Da colesterol. Coceremos una boca, deseosos en reposo, dando allá el martillo, engañosos gremios, una guasorillas más, llegan para demandar este plato singular, que Leticia Valles da, este plato singular, que Leticia Valles da, coceremos una boca, deseosos en reposo, dando allá el martillo, engañosos gremios, una guasorillas Entonces, ¿qué vamos a cocer con la con sus grelos, las patacas, las chorizos? Hemos llevado un vistazo al panada de San Puriñas y un polvo ceja. ¿Pasó, Philippe? Disculpad que no me acabo de antes. Sobra pulpo. Un pulpo no se pincha. Eso ningún concepto se pincha a pulpo. Porque se pinchamos a pulpo o pulpo encoge. Pulpo encoge queda el chumillo. El chumillo pesa. Queda el chumillo. No se pincha un pulpo, bajo ningún concepto. Se pincha un pulpo. Digo pulpo, ningún concepto. No pinches nada. Que se te ocurra pinchar un pulpo que está como acá. No pinches nada, ¿vale? No queda el chumillo, ¡Lanchemabas! Philippe, ¿qué tal el pulpo? ¡Lanchemabas! Philippe, ¿qué tal el pulpo? ¡Antoine! Oui, Philippe. ¡No puedo convertirse en un chipirón! ¿Cómo que pincho? ¡Pincho un pulpo!
¿Tienes experiencia en alta cocina? ¿Segura? A ver, me un dato que cocinaste últimamente. No vale con la cao. ¿Estás segura? Venga, venga conmigo. Sube, espera. ¿Cómo te llamas? Lluvia, que tienes experiencia de esa en la parte de niño. No, espera, mira, no se te ve, espera. Se está preparando un pinche. Vamos a ver, Nuria. Me tengo aquí a cabeza. Quieta, no te muevas. Yo puedo llevar esto que no te manches mucho, ¿vale? Esto es un poquito niego. No pinches. Espera, Nuria, esto es peligrosa, cocina es peligrosa, por lo menos. Ingredientes. ¿Estamos listos? Tres o dos. Tres o dos. Ah, que yo me acabo. Tres o dos, vamos a ver, Nuria. Tres o dos, la casa de la canción, tomada, adiós.
adelantiamo, no nos podemos rendir, ¿no? Hay que insistir, ¿no? También le podemos dar a última. Sí.